Kim Kardashian se sentó frente a un micrófono en Los Ángeles y dijo el nombre de una mujer de 84 años que sigue perdida. Lo dijo con la voz que usa para hablar de zapatillas. Lo dijo entre risas cortas y una pausa para respirar. Nancy Guthrie. Así, tal cual. Y a su lado, la creadora del podcast de crímenes más grande de este país, Ashley Flowers, se rió también. Y las dos dijeron que se sentían muy conspiratorias esa mañana. Muy conspiratorias. Esa fue la palabra. Mientras tanto, a más de 2000 millas de ese estudio, en una casa de Tucson, Arizona, Christine Walmsley no estaba diciendo nada. Savannah Guthrie tampoco. Elmore Guthrie tampoco. Nadie en esa familia estaba grabando un podcast esa mañana. Porque para esa familia, Nancy no es un episodio. Es su madre, su hermana, su tía, su abuela. Y aquí es donde tienes que entender algo que casi nadie está diciendo en voz alta. Este caso, el caso de Nancy Guthrie, no es solo una investigación criminal ya. Se convirtió en otra cosa. Se convirtió en producto. Se convirtió en contenido. Se convirtió en la primera víctima estadounidense de una industria completamente nueva que ha crecido en silencio durante los últimos 8 años y que hoy es más grande que la mayoría de los canales de noticias que cubren estos casos. Y esa industria tiene un nombre que casi nadie pronuncia en televisión: la economía del podcast de crímenes reales. Hay 3 bocas comiendo este caso al mismo tiempo. 3 bocas muy diferentes, 3 bocas que llegaron en 3 momentos diferentes de la historia de este país. Y para entender lo que le está pasando a Nancy Guthrie ahora mismo, tienes que entender de dónde vino cada una de esas bocas. Porque cada boca cambia el sabor de la verdad. Cada boca decide qué se recuerda y qué se olvida. Y cada boca cobra por hacerlo. La primera boca es la más vieja. Es la boca que muchos de ustedes recuerdan. Es la boca de la periodista clásica. Diane Sawyer sentada en una silla suave con una libreta en la mano. Barbara Walters preguntando con la voz baja. El programa 2020 en la cadena ABC, contando un caso durante 1 hora completa, un viernes por la noche. Esa boca tardaba semanas en preparar un solo episodio. Esa boca llamaba a la familia primero. Esa boca hablaba con el fiscal antes de decir una palabra al aire. Esa boca cometía errores, claro que sí, pero tenía un editor, tenía un abogado, tenía un jefe de estándares, tenía una cadena de mando que respondía si algo salía mal. Esa boca cobraba, pero cobraba de anunciantes que le pagaban a la cadena. La familia del caso no era el producto, el caso era el producto, y aunque no era perfecto, era lento, y lento significaba, casi siempre, un poco más cuidadoso. Luego, alrededor del año 2014, alrededor del año 2015, empezó a nacer la segunda boca, y esta boca era diferente. Esta boca no tenía cadena. Esta boca no tenía editor. Esta boca no tenía jefe. Esta boca era una sola persona con una cámara barata y un canal de YouTube. Y esta boca descubrió algo muy importante, muy rápido. Los casos de crímenes reales daban vistas. Muchas vistas. Millones de vistas. Y las vistas daban dinero. Y el dinero daba más casos. Y así nacieron los canales que muchos de ustedes ven cada semana. Canales pequeños que crecieron. Canales medianos que se hicieron gigantes. Canales que en el año 2018 tenían 10.000 suscriptores y hoy tienen 3 millones. Esa segunda boca es la que le dio forma a la manera en que hoy tú escuchas estos casos. Y esa segunda boca hizo cosas buenas. Hay que decirlo. Encontró casos que la primera boca había ignorado. Habló de víctimas que la televisión no quiso cubrir porque no vendían anuncios. Le dio voz a familias negras, familias latinas, familias pobres, familias que la boca vieja siempre había pasado por alto. Eso es real. Eso es importante. No se puede olvidar. Pero también empezó a hacer algo que la primera boca no hacía. Empezó a producir sin editor. Empezó a especular sin límite. Empezó a subir el mismo caso 15 veces en una semana con títulos diferentes.
Empezó a inventar giros que no existían solo para mantener a la audiencia enganchada, y como no había cadena, no había abogado, no había jefe, no había nadie que le dijera para, nadie que le dijera cuidado, nadie que le dijera esto no está confirmado. Y entonces llegó la tercera boca. Esta es la boca más nueva. Esta es la boca que se está comiendo el caso de Nancy Guthrie ahora mismo. Esta es la boca que casi nadie ha analizado todavía, y esta boca es la que cambió todo. La tercera boca es la boca del celebrity, es la boca del podcast de $1 millón por episodio, es la boca de Kim Kardashian, sentada frente a un micrófono de $40.000 en un estudio con luces suaves y ropa cómoda. Es la boca de Ashley Flowers, que empezó pequeña, sí, pero que hoy dirige una empresa de medios que vale más de $100 millones y que produce 19 podcasts al mismo tiempo. Es la boca que ya no está fingiendo ser periodismo. Es la boca que ya no está fingiendo ser justicia. Es la boca que, abiertamente, sin vergüenza, sin disculpas, admite que esto es entretenimiento, que esto es contenido, que esto es producto. Y cuando esa boca se comió el caso de Nancy Guthrie, algo pasó que este país no había visto nunca. El caso dejó de pertenecerle a la familia. El caso dejó de pertenecerle al FBI. El caso dejó de pertenecerle al condado de Pima. El caso, oficialmente, pasó a pertenecerle a la audiencia, a los millones de personas que escuchan un podcast mientras manejan al trabajo, a los millones de personas que escuchan un podcast mientras hacen ejercicio, a los millones de personas que escuchan un podcast mientras cocinan la cena. Y para esa audiencia, Nancy Guthrie no es una mujer. Nancy Guthrie es un capítulo, es un tema. Es un momento de entretenimiento en un martes por la tarde, y cuando el caso se convierte en capítulo, algo muy peligroso empieza a pasar con las pruebas, con los hechos, con los detalles reales, porque un capítulo necesita un giro, un capítulo necesita un final satisfactorio, un capítulo necesita mantener a la audiencia hasta el próximo episodio. Y la verdad real, la verdad forense, la verdad legal, la verdad que la familia Guthrie está esperando desde el 1 de febrero, casi nunca es satisfactoria, casi nunca tiene un giro, casi nunca termina con una revelación. La verdad, la mayoría de las veces, es lenta, aburrida, técnica y frustrante. Y la verdad no vende podcasts. Aquí es donde tienes que entender por qué esa mañana en el podcast de Kim Kardashian pasó algo tan grave. Cuando Ashley Flowers dijo que era conspiratoria, cuando Kim asintió y dijo que ella también era conspiratoria, esas dos mujeres, con audiencias combinadas de más de 30 millones de personas al mes, le dieron permiso público a 30 millones de personas para especular sin freno sobre el caso. Le dieron permiso a 30 millones de personas para inventar teorías. Le dieron permiso a 30 millones de personas para decir cualquier cosa sobre la desaparición de una mujer de 84 años que ni siquiera pueden pronunciar bien el nombre. Y esas teorías no se quedaron en el podcast. Esas teorías salieron del podcast, entraron en TikTok, entraron en Instagram, entraron en X, entraron en Facebook y empezaron a llegarle al sheriff Chris Nanos, a los agentes del FBI, a la fiscal, a los abogados de Ben Crump. Y eso significa que 37 personas trabajando en este caso ahora tienen que perder tiempo respondiendo a teorías generadas por un comentario informal hecho por una influencer en Calabasas. Y esa es la primera enfermedad de la economía del podcast, la contaminación de la investigación real por especulación pagada. Pero hay una segunda enfermedad, y esta es peor. Esta es la enfermedad económica.
porque cuando Kim Kardashian dice el nombre Nancy Guthrie en su podcast, ese episodio genera dinero, dinero real. Los cálculos públicos de la industria del podcast dicen que un episodio de un podcast de ese nivel puede generar entre $300.000 y $500.000 en ingresos combinados de publicidad, patrocinios y suscripciones. $300.000, $500.000, por hablar del nombre de una mujer que sigue perdida. Por hablar del nombre de una mujer cuya familia no ha recibido un solo centavo de esa ganancia. Por hablar del nombre de una mujer cuya hija, Savannah, ha gastado cerca de $500.000 de su propio bolsillo pagándoles a investigadores privados para encontrar a su madre. Deja que ese número se hunda un momento. Kim Kardashian probablemente ganó en un solo episodio la misma cantidad que Savannah Guthrie ha gastado en 6 meses tratando de encontrar a su mamá. Y ese no es un accidente, ese es el sistema. Ese es el nuevo sistema. Ese es el sistema que se construyó entre el año 2018 y el año 2026, mientras casi nadie estaba prestando atención. Un sistema donde el sufrimiento de una familia se convierte, literalmente, en el activo financiero de un tercero que ni siquiera conoció a la víctima. Y aquí tienes que preguntarte algo incómodo. Algo que casi ningún canal de crímenes reales quiere que te preguntes. ¿Estamos nosotros mismos parte de esta cadena? Este canal, mientras te cuenta la historia de Nancy Guthrie ahora mismo, no es también, en algún sentido, otra boca comiendo el caso. La respuesta honesta es que sí. Y por eso es tan importante hablar de esto. Porque la única defensa contra un sistema depredador es entender que existe, entender cómo funciona, entender quién gana y quién pierde, y decirlo en voz alta. Ahora, algo importante, la tercera boca no es igual que las primeras dos, y aquí es donde el análisis tiene que ser preciso. La primera boca, la boca clásica, tenía muchos defectos, pero tenía frenos, tenía editores, tenía abogados, tenía consecuencias reales si se equivocaba. Si Diane Sawyer decía algo falso, la cadena podía ser demandada por millones. Y por eso Diane Sawyer verificaba 3 veces antes de decir una palabra. La segunda boca, la boca del creador de YouTube, tiene menos frenos, pero todavía tiene algunos. Si un canal de YouTube dice algo verdaderamente peligroso, YouTube puede desmonetizarlo. Si acusa falsamente a una persona real, esa persona puede demandar y ganar. Y los creadores más grandes, los que tienen que cuidar su marca a largo plazo, generalmente aprenden a ser un poco más cuidadosos con el tiempo. Pero la tercera boca, la boca del Celebrity Podcast, no tiene casi ningún freno. Y esto es lo que casi nadie ha señalado todavía. Cuando Kim Kardashian dice algo especulativo en su podcast, ¿quién la va a demandar? Kim Kardashian tiene abogados que ganan más al año que la mayoría de los jueces de este país. Cuando Ashley Flowers especula libremente en su podcast, ¿quién la va a corregir? Su audiencia no la va a corregir, porque su audiencia le paga precisamente para que especule. Su plataforma no la va a corregir, porque su plataforma gana un porcentaje de cada anuncio que se vende. Y las víctimas, las familias, las personas reales cuyas vidas están siendo trituradas por esa especulación no tienen ni el dinero, ni el tiempo, ni la energía para demandar a una empresa de medios de $100 millones. Es un sistema perfecto, perfecto para el que gana, devastador para el que pierde. Y aquí es donde el caso de Nancy Guthrie se convierte en un momento histórico, que probablemente será estudiado durante décadas. Porque Nancy Guthrie, esa señora de 84 años con marcapasos, que necesita medicamento diario, que crió a 5 hijos, que probablemente no sabe qué es un podcast, se convirtió, sin quererlo, en la primera víctima de perfil alto de este nuevo sistema. Ella es el caso de prueba. Ella es donde este sistema demostró todo lo que puede hacer y todo lo que puede destruir. Piensa en esto. Antes de febrero del año 2026, el nombre Nancy Guthrie era conocido solo por su familia, por su iglesia y por unos cuantos amigos en Tucson. Hoy,
Después de casi 6 meses de cobertura, ese nombre ha sido pronunciado más de 300 millones de veces en podcasts, videos, transmisiones, comentarios y redes sociales. 300 millones. Y sin embargo, después de 300 millones de menciones, la investigación oficial no está más cerca de encontrarla. El sospechoso enmascarado sigue sin nombre. El ADN mezclado sigue en el laboratorio. Los mensajes de rescate siguen sin resolverse. La familia sigue sin respuestas. ¿Cómo puede ser que un caso con tanta atención pública tenga tan poco progreso real? Ese es el paradoxo. Y la respuesta empieza a asomar cuando entiendes que la atención pública no es lo mismo que la atención investigativa. La atención pública genera vistas. La atención investigativa genera pistas. La atención pública genera dinero para terceros. La atención investigativa genera trabajo lento y aburrido para agentes en trajes grises que nadie va a poner en un thumbnail. Y aquí está la ironía más cruel de todas. Cuanto más grande se hace el podcast del caso, más difícil se vuelve el trabajo del FBI en el caso. Porque cuanto más famoso es el caso, más falsos testigos salen, más falsas confesiones aparecen, más gente como Derrick Kalela, ese hombre de Los Ángeles que se hizo pasar por secuestrador y le envió mensajes falsos a la familia Guthrie en febrero, se sienten atraídos por la posibilidad de estar cerca de una historia famosa. Calleja, que ya se declaró culpable el 2 de julio, fue la primera persona condenada en este caso. Y no era el secuestrador, era simplemente alguien que vio el podcast, vio el ruido, vio la fama y quiso participar. Un hombre con problemas de adicción a las drogas que, cuando lo agarraron, un juez lo envió no a la cárcel, sino a tratamiento por consumo de sustancias. Su condena es simplemente el primer síntoma de la enfermedad más grande, la enfermedad del ruido, la enfermedad del podcast, la enfermedad de la tercera boca. Ahora quiero que pienses en lo que este análisis significa para las familias que vendrán después. Porque Nancy Guthrie no va a ser la última. Habrá otra víctima el mes que viene. Habrá otra víctima el año que viene. Y cada una de esas víctimas va a ser procesada por esta nueva máquina que se construyó con el nombre de Nancy Guthrie. Cada familia futura va a tener que decidir si habla con los medios y arriesga la contaminación o si se queda en silencio y arriesga que su caso se enfríe. Cada familia futura va a tener que decidir si crea su propio podcast defensivo, como algunos ya están haciendo, o si trata de mantener la investigación pura. Cada familia futura va a vivir en un mundo donde el nombre de su ser querido va a ser propiedad económica de personas que nunca lo conocieron, y no hay ley que las proteja, no hay agencia que las defienda, no hay sindicato de víctimas, no hay Comisión Federal de Podcasts. Es tierra sin ley. Y en la tierra sin ley siempre gana el que tiene más dinero, más plataforma, más abogados y menos escrúpulos. Hay una última cosa que tienes que saber antes de terminar este video, y es la más difícil de aceptar, porque cuando la tercera boca se come el caso, algo cambia también en la audiencia, algo cambia en las personas que escuchan, y ese cambio es lo más peligroso de todo. Cuando una persona escucha durante 6 meses el nombre Nancy Guthrie en el mismo tono que usa para escuchar sobre las últimas zapatillas de una influencer, algo se rompe en el cerebro. Algo se aplana. Nancy Guthrie deja de ser una persona. Nancy Guthrie se convierte en un personaje. Y una vez que una persona real se convierte en personaje, ya no importa si aparece o no. Ya no importa si vive o muere. Solo importa si su historia sigue siendo interesante. Solo importa si el próximo capítulo tiene un buen giro. Solo importa si el episodio sube en el ranking. Y ahí es donde este país tiene que decidir algo muy importante, muy pronto. ¿Vamos a permitir que la industria del entretenimiento se coma completamente el sistema de justicia? ¿Vamos a permitir que cada caso importante se convierta en el próximo activo financiero de un podcast? ¿O vamos a empezar a exigir, como audiencia, que el consumo del sufrimiento ajeno tenga por lo menos algunas reglas mínimas? Nancy Guthrie tiene 84 años.
tiene marcapasos, necesita medicamento diario, tiene una hija que está gastando el salario de una vida entera tratando de encontrarla. Y en algún lugar, si sigue con vida, hoy despierta o no despierta, sin saber que su nombre está siendo pronunciado en el momento exacto en que este video se está subiendo, en más de 200.000 hogares de este país al mismo tiempo, sin saber que ese nombre, su nombre, ha dejado de ser suyo, sin saber que ese nombre hoy le pertenece a una industria, y esa industria no se va a detener sola, nunca lo hace. Solo se detiene cuando la audiencia decide detenerse. Solo se detiene cuando alguien mira el thumbnail, mira el título, mira la miniatura y decide, por una vez, no darle clic. Y esa decisión, esa pequeña decisión de un solo espectador, es probablemente lo único que le queda a Nancy Guthrie de dignidad pública. La decisión de que quien la vea como persona, no como capítulo. Si este análisis te movió algo por dentro, si te hizo pensar diferente sobre cómo consumes estos casos, te pido un favor. Comparte este video con alguien que también sigue el caso. Y déjame saber en los comentarios qué piensas tú. ¿Vamos por buen camino como audiencia o nos estamos convirtiendo, sin darnos cuenta, en cómplices silenciosos de un sistema que devora a las víctimas dos veces? Una vez por el criminal y una segunda vez por la industria que gana dinero contando su historia. Suscríbete para no perderte los próximos videos sobre este caso. Yo voy a seguir contándolo, pero voy a seguir contándolo con esta pregunta siempre encima de la mesa, y espero que tú también.